Mi nombre es Francisco Poblete y este es mi video correspondiente al tercer corte de Derecho Internacional Privado. El punto a tratar en mi caso fue el punto de sucesiones y relacionarlas con las leyes internacionales, así como también su naturaleza jurídica, el derecho comparado y un caso práctico que les diré al final. Para explicarles bien de qué se trata las sucesiones, debemos saber el concepto del derecho sucesorial. El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de la herencia del causante. El causante es la persona que fallece. Se contemplan importantes aspectos tales como el destino que se le va a dar a cada uno de los bienes para que no quede desprotegido ninguno de los herederos o de los sucesores, y también presenta ciertos requisitos de validez con la final para asegurar que el causante distribuya los bienes que dejó de la manera que su voluntad quiso en el caso de que haya dejado algún testamento. Ahora bien, existen clases de sucesiones por causa de muerte. La primera de ellas es cuando existe una sucesión testada, y es primordialmente cuando el causante deja un testamento. Este testamento establece qué bienes le corresponden a cada uno de los descendientes. En este caso, en el caso el orden de la sucesión lo establece la persona, el causante, a diferencia de la otra clase de sucesiones, que son las sucesiones ab intestato o legítimas, que sucede cuando la persona no deja ningún tipo de testamento. En este caso, la ley prevé cuál va a ser el orden. Normalmente los países se incluye por este orden: descendientes, ascendientes, cónyuges, colaterales y por último estado, si la persona, que es algo que no pasa normalmente, no tiene ningún tipo de heredero, el estado es el que va a heredar. Hay que compararlo para entender un poco las diferencias y las semejanzas en el derecho comparado con países de habla hispana, como lo son el caso de Chile, España y Argentina. Particularmente en Chile se encuentra regulado el Código Civil igual que nosotros, y tiene como caso anecdótico que el fisco es en último término, a falta de descendientes, cónyuges, ascendientes, hermanos y otros colaterales, el heredero de los bienes del difunto. En el caso de España, podemos agregar como nota característica que ciertos parientes de línea recta y el cónyuge tienen derecho a recibir 2/3 de la herencia del fallecido o causante. En el caso de Argentina, las sucesiones también se rigen en el Código Civil, y la legítima es parte de los bienes que componen la herencia. La naturaleza jurídica se encuentra en dos vertientes. Y seguidores, que son los seguidores del sistema romano y los seguidores del sistema germano. El sistema romano se estructura concentrando la figura del pater, con necesidad de la institución de heredero, concreción de la herencia de los herederos, testamentarios, responsabilidad por el testador y no separación entre los bienes del heredero y los bienes del titular del patrimonio. En el caso del sistema sucesorio germano, se transmite eliminando la posibilidad de la herencia adyacente y siempre colocando al heredero como titular de los bienes. Ahora bien, el sistema jurídico aplicable es un tema bastante confuso para la jurisprudencia de todos los países, debido a que, aunque la mayoría de los países de Latinoamérica están apegados a leyes de derecho internacional, como el Código de Bustamante, siempre los jueces son los que deben decidir, a un criterio muy personal, en qué caso se va a tomar la jurisdicción de cada uno de los países. Como dije anteriormente, es un tema muy complejo de derecho internacional privado, y esto se debe a las grandes diferencias que hay entre las legislaciones de los países. Por ejemplo, se puede hacer testamento en Inglaterra y también se puede hacer testamento en España, de acuerdo con las leyes británicas. En este caso hay un problema importante, que es el idioma entre Inglaterra y España. En caso de no conocer el español, se tiene que hacer una traducción privada, oficial o jurada, en donde muchas veces se introduce una cláusula en la que se entiende el contenido tras la traducción
por parte de una persona de confianza del firmante. También para concluir, debemos dar un caso práctico que está relacionado con el sistema jurídico aplicable. Es el caso de diversas jurisprudencias en el cual el causante fallece en su país de nacimiento, pero tiene bienes en otros países. ¿Qué sucede con esto? Las leyes actuales de derecho internacional privado, en vez del lugar de nacimiento, colocan el lugar de residencia para poder aplicar la ley. Por ejemplo, una persona que fallece en Caracas, pero tiene bienes en Ciudad de México, sus hijos, mediante la legislación venezolana y mediante el sistema judicial venezolano, pueden aplicar las leyes sucesoriales y saber cómo va a ser la partición de esa herencia aplicando las leyes nacionales. No tienen que irse a México para saber cuál va a ser el bien que le va a corresponder a cada uno. Esa fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.